Bueno, estoy aquí en una de las naves estas de los albos. Tenemos que desactivar el fluido. Sé que esto no lo han visto, pero es que lo siento. Es que se me echó a perder una grabación y no es nada que pueda hacer. Pero bueno, aquí tengo que entrar, matar a estos tipos y nada. Pero este tipo se me puso bien cabrón y nada. Se me puso bien sabroso el hombre y me cagó. Pero la idea aquí es como para la gente que está un poco perdida, es solamente la misión. La misión principal es esta. La misión principal es desactivar estas mierdas, digamos, que aún no lo he hecho. He desactivado creo que 3 y son 5, una cosa así. Entonces, si no lo desactivo, no tengo nada que hacer. Y yo creo que me va a demorar unas 4 horas. No creo que más, a menos que la historia se alargue más, pero no creo, la verdad. No veo muy factible que esto se alargue 4 horas, la verdad, en misiones de historia. Ya que tenemos todo lo necesario como para poder. Tenemos todo lo necesario como para poder... Ahora, si esos de ahí... A ver, es que aquí hay algo raro, porque si estos dos se agarran, en teoría este debería agarrarse, ¿no? Pero parece que no, entonces... Acá, miren, aquí se agarran algunos. Aquí se agarran... Aquí se agarran estos tres, pero el cuarto no se agarra, así que... Veamos, acá se agarran estos tres de acá, ¿no? Según yo, a ver. Se supone que se agarraban estos tres, ¿no? Ahora, ¿por qué no se agarran? O estos cuatro. Tampoco. No. Porque estos dos si se agarran, estos dos, este no es. Veamos. No. Yo sé que esos tres se agarran. Estos tres de acá se agarran. No. No. No, estos de ahí no se agarran. Estos tampoco se agarran. Estos dos se agarran. Ese se agarra. Ese se agarra. Ese se agarra. Probablemente se agarrará ese. Y este se agarrará ese. Algo así. No. Madre santa. Ahora, si estos tres no se agarran, tengo que hacerlo de nuevo. Entonces, la técnica aquí es que pareciese que hay tres que se agarran acá. No. Entonces, vamos a ver. Estos se agarran, se agarra. Ahora me equivoqué. Tengo que echarlo a perder para que me deje hacerlo de nuevo. Ya. Si esta, ya la cagué. Si estos tres, estos de acá, se agarran, la cagué. No. Ok. Entonces, la cagué de nuevo, voy muy rápido, hermano. Estos tres se agarran. Se agarran. No. La cagué de nuevo. La cagué. No. Entonces se agarran estos tres. Se agarra ese. Se agarra ese. Se agarra ese. Se agarra ese. Se agarra este. Este. Y al final ya. Too easy. Nada. O sea, un cofre. Es todo lo que tengo. Nada. Nada muy importante. Ahora voy a saltarme esta cinemática porque realmente no pasa nada. Lo que están viendo aquí son misiones que tuve que agarrar en el episodio anterior. Ahora,
como se cagó el episodio, no hay nada que yo pueda hacer para volver atrás, así que no hay mucho que pueda hacer. Pero no importa, no va a ser, o sea, lo que tienen que entender es que para que alguien me ayude de los berserkers tengo que desactivar los convertidores. Eso es lo que tienen que saber. Acuérdense que en el episodio anterior estábamos en otro mapa, en la parte de abajo, pero... Father, Jax, so it's true. You are alive. I hadn't dared to hope. So, you left Zakor? Have you stopped taking ELEX too? I am trying, but it's difficult. You must have experienced the problems of ELEX withdrawal yourself. I was unconscious during the worst of it. My body was already drained of ELEX when I awoke. There is more to the changes than just the physical. It is how your mind copes with the rejection of all that you have known, all that you have been in life. Tell me, what do you make of the world you have discovered since leaving Zakor? That the free people are capable of resisting the Albs. We are told we are superior, but the Albs have failed to crush them, or their spirit. That will change soon. The first Alexator, Tarek, is assembling his troops before the gates of the Ice Palace. He will make his move and he will succeed in conquering the lands of the free people. We have to stop him, or our people will perish. O nuestra gente morirá. What are you doing here with the Separatists? I had no other choice. I tried to stop Tarek and Zakor, but he realized my plans. He would have killed me if I had stayed. I hope that I can still make a difference from here. I can help to bring a halt to Tarek's plans. His blind obedience of the hybrid endangers all our people. What is it he's doing that threatens the Albs? Why is Tarek such a danger? Tarek is a puppet. He has given his will to the hybrid. The hybrid and his new directive dominate our people. And soon, Tarek will dedicate all our people, the whole of the fighting strength of Zakor, to an invasion of the lands of the free people. All this death for one purpose. Greater power to the hybrid. I say we need to find another way. One that does not lead to our ruin. You served the directive to obtain all ELEX for the hybrid. What changed your mind? What happened to our search for knowledge? What happened about our evolution? What about researching the nature of ELEX? All those were key to the Al people. And all have been dominated by the hybrid's demand for ELEX. A lot has changed at the Ice Palace since the coming of the hybrid, and the pace of that change is only accelerating. The hybrid tells us nothing of this future he sees. He is obsessed with his own evolution, and that is only attainable through the consumption of ever greater quantities of ELEX. No Al, no free person will be allowed to stand in his way. I still believe in serving the Albs of Zakor, but to achieve that, I now know that the hybrid must be removed from the Ice Palace. If the hybrid's evolution is not yet complete, shouldn't we ensure he reaches his final form? With all the sacrifices we've made, with all the blood he once spilled, has he told us what he will achieve if he attains that? How do we know what he will become? No. My loyalty ended on the day of your execution. I will not sacrifice my son for the ideals of that machine. Then we should ask the hybrid what he will become. We should know what we are choosing between. Do you think the hybrid will talk to us? To him, we have no more free will than the mutants he commands. You know the price that an owl pays to reach the highest ranks in Zakor.
You summoned me, Master? Calax, you have proven yourself loyal to the directive. You are efficient. You obey your orders. Those are the marks of a true alb. I have watched you and your brother, and the honor you have brought to your father. You will all have a part to play in the events that are to come. Are you ready to play that part, Calax? Will you join those chosen to evolve? The hybrid's will is above all. I will serve the hybrid. And so it shall be. Open your mind to me, Calax. Know my thoughts and serve the directive. You and your brother were the strongest warriors at the Ice Palace's command. Strong, intelligent, iron-willed. No one could equal you. And now look at you. Today, you are an outcast. I suspect that my failure in execution was planned by someone at the Ice Palace. I share those suspicions, but I have yet to find any proof. My raider being shot down, the Albs being nearby to carry out my execution. The chances of those things happening without being planned. But the questions are why and who. The only cause I can think of is your free will. All other Albs took the hybrid's favor as an honor. You questioned it. But who ordered your death? Who coordinated it? That, I don't know. What about Zardom? It's obvious he's planning something. Could his plans involve killing me? Now that he has left the Ice Palace, he would have no reason to do that. Zardom was always set on becoming First Elexitor. If he thought you were an impediment to that, he would have no hesitation in having you killed. But now he's here, out of Zakor. Who knows what his plans are? I know Zardom wanted my raider shot down. Zardom knew I was flying to Adan, and he knew the purpose of my mission. Well, if that is true, I don't know how he knew that information. No. Zardom was already in exile when you received your orders from the hybrid. Then someone at the Ice Palace must have got that information to him. If Zardom is behind this, then he had help. Why would another Alb communicate with an exile? What about my brother, Calax? I don't believe that. I am sure if your brother is involved, it is only as an instrument. He must be being used by other people. He would only have carried out the execution if he had orders to do so. What about the hybrid? The hybrid needed you and your skills to achieve his aims. While your free will may have made you stand out, your will is nothing to the hybrids. You were under his control and offered no threat. Besides, if he wanted you dead, he could have had you shot without the need for this intricate plan. What about the First Elexitor, Tarek? He has the power and the intellect to plan something like this. But he is no longer himself. These days he is merely a vassal to the hybrid. I don't think he possesses the ability to think as freely as this. I don't think he would do this without orders from the hybrid. So who do you think is behind this? I don't know. Even if there is someone behind this, I think you will learn his name on the day you stride up the great ramp to the Ice Palace. Where is Calax now? Your brother knows you are still alive. He is looking for you. He wants to finish what he started and prove his loyalty. After all, technically, he failed in his mission to execute you. He will want to remedy that. That is why he is traveling alone. He is currently in the mountains of Abessa on the border of Zakor, awaiting information on your whereabouts. Have no doubt, he will strike as soon as he knows where you are. Not if I get to him first. I would rather you both join together. The death of either of you weakens us all. It is far too late for us to be reconciled. There must be a way to free him from the hybrid. He's a slave like Tarek. If you could free him from the hybrid's will, then you could both be reconciled.
And if he comes for me in the meantime, I will fight him rather than die myself. If that is your fate. But you think clearly and independently now, Jax. You can decide your own destiny. Bueno, entonces aquí, bueno, este es nuestro padre, si no me equivoco. Reunión familiar, ¿qué es esto? Bobina, debería poder encontrar una bobina de ese tipo de laboratorio. ¿Qué eso? Los convertidores están secándose, y esta weá. Esta weá es acá. Debe ser bajo, o sea, supongo que debe ser bajo tierra, ¿no? Porque es como lo único que me puede ser realmente. Ahora no sé, veamos, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Y qué onda? ¿Dónde estará esa weá? Ese es un gigante, esa weá es un... Es muy fuerte. Caja fuerte. Me tiró una piedra. Pero ¿cómo me llegó la piedra acá adentro? Se supone que aquí hay algo, pero ¿qué es lo que estoy buscando, man? Deberías poder encontrar una bobina de reacción de tipo X48 en un laboratorio del viejo mundo oculto en Adán. Pero eso tiene que ser definitivamente acá. Ay, no sé dónde estoy viendo una cosa aquí. En teoría esto está abajo, o sea, no tiene mucho sentido. Filo, déjenme un segundo, estoy viendo que estoy haciendo varias cosas a la misma vez, entonces por eso es que me he parado. Se supone que tiene que haber una bajada, es lo que se supone. Pero no sé. Si yo le corto la animación pegándole, no pasa nada, todo bien. El problema es que cuando hace la animación es cuando me caga, pero si yo le cago la animación al monstruo, eso es algo que tienen que entender. O sea, si ustedes son capaces de cagarle la animación al tipo, no hay ningún problema. Ahora, obviamente que si no le cagan la animación
Va a morir. Si no le cagan la animación, los va a matar. Y me he dado cuenta que en realidad no hay tanto veneno, ¿eh? O sea, hay veneno, pero en pocos sectores. En sectores que no quieren que tú pases, hay veneno o hielo. Solamente en esos sectores. Cuando el juego dice, no, este weón se está yendo muy lejos de lo que tiene que ir, ahí es cuando te joden. Pero esto tiene que ser acá, ¿no? Porque acá hay una bajada. Ahora no se ve un carajo. Así que esto tiene que ser por acá. Y esto dice que está arriba. Yo ya entré acá, de hecho, o sea... Ahora esta weá... ¿Qué mierda será, no? Porque me deja entrar, o sea... Acabo de abrir una especie de cúpula donde me deja entrar y bajar. El juego me encanta a mí, honestamente, o sea... Cuando la primera vez que lo vi y lo probé no me gustó nada. No sé qué cambió en mi opinión, pero hay muchas cosas a favor ahora, para mi punto de vista, claro. Pero... no sé, eso ya tienen que verlo ustedes. Es que yo creo que vale mucho la pena, pero vuelvo a decir... depende mucho de la persona. Un día uno vemos algo de una... Madre. Un día uno ve una cosa de una forma y el otro día lo ve de otra forma. A mí me pasa eso por lo menos. Con algunos juegos, o sea... Puede que hoy día diga, no, este juego es una mierda. Ni me ha pasado. Pero después me doy cuenta y digo, no. Ahora, eso no... O sea, hay juegos que no cambian mi opinión, ¿ya? Como por ejemplo, Cyberpunk. Cyberpunk al comienzo me gustó. No voy a decir que no porque me gustó. Pero, honestamente, entre más jugué el juego... para mí fue una mierda. Porque al principio me encantó y todo, y mi computador no era tan bueno como es ahora. Y en ese entonces tenía una 3080 Ti. Y me corría, no voy a decir que no me corría a veces con latencia y todo, pero me corría. Pero luego, cuando me gustó, como que yo soy de las personas como que les gusta completar cosas, ¿me entienden? No sé si me entiende, como que yo soy como coleccionista en los juegos. Hay juegos que los completo al 100% y hay juegos que no, porque claramente me pasa eso también. Y llega un punto donde ya no quiero completar al 100%. Digo que lo voy a completar al 100% y después no lo completo al 100%. Pero también hay juegos que es lo que me pasó con Cyberpunk. Cyberpunk al comienzo me encantó. Y mientras más lo jugué, o sea, solo me dediqué a hacer misiones secundarias, honestamente. Y avancé muy poco en la historia primaria. La primera vez que lo jugué, porque después me lo di vuelta. La primera vez que lo jugué hice solamente eso. Y ya después me aburrí y lo abandoné el juego. Lo dejé ahí y nunca más lo jugué. Pasó, no sé, tuvo que haber pasado por lo menos 6 meses o 7 o algo así. Por lo menos. Y 7 meses después lo volví a jugar. Hice también misiones secundarias porque partí de cero. Ni siquiera es que como que comencé la partida que había guardado. Y ya no sentí lo mismo, honestamente. Sentí que era una mierda de juego, la verdad.
¿Por qué? Porque avancé, subí de nivel, bla bla bla, hice un montón de misiones secundarias, bla bla bla. Luego decidí meterme en la historia cuando ya estaba suficientemente fuerte. Y me di cuenta de que la historia era una mierda, hermano. Y que duraba solo 15 horas la historia. Entonces, y más encima la historia es mala, ni siquiera es que sea buena. Ahora, ojo que esta es mi opinión, ¿eh? Ustedes pueden tener otra opinión. Yo respeto cualquier opinión que ustedes tengan sobre un juego. Yo doy solo mi opinión. Y no sé, sentí que realmente el juego no valía la pena. Cuando me vi toda la historia completa y dije, bueno, ¿para qué estuve farmeando este juego? No sé, 40 horas o 60 horas, porque eso fue lo que lo farmeé. Para luego no obtener nada como bueno del juego, no sé si me entienden. Eso fue lo que me pasó a mí, en específico. Y eso fue lo que, como que, no sé, como que sentí que realmente el juego era una mierda. Y que todas las expectativas que habían puesto sobre el juego, porque habían puesto muchas expectativas sobre el juego, no calzaban con lo que habían dicho, porque habían dicho que cada comienzo del juego iba a ser diferente con cada facción. Y eso es algo que ustedes lo pueden revisar si se van más atrás en las noticias antes de que saliera el juego. Y eso a mí como que me ilusionó mucho. Y aparte dijeron que iba a ser una bomba de tiempo el juego, o sea, en el sentido de que iba a ser muy muy bueno, ¿no? Iba a ser el juego del año, ¿no? Así. Entonces como que eso me llamó y como que dije, bueno, tal vez sea así, ¿no? Ahora, con eso aprendí de que realmente no tienes que creer nada de lo que te dicen. Nada, absolutamente nada. Y no confiarte, o sea, hay juegos que yo sé que compro por adelantado, porque los compro por adelantado, que yo sé que son buenos y que no me arrepiento, ¿ya? Pero hay otros juegos que sí me pasa que los compro por adelantado, que ya últimamente ya no lo hago, que luego me decepcionan, ¿me entienden? Y el problema de comprar un juego por adelantado es que después no lo puedes devolver. Ese es el problema. Porque ya Steam te da 2 semanas y Electronic Arts te da como 2 semanas también, creo, para devolverlo. Y Epic Games creo que te da también como 2 semanas para devolverlo. Algo por el estilo. Pero sí, no sé. Es como que ahora prefiero esperar y ver qué va a ser del juego, honestamente, antes de tomar una decisión. Porque no me quiero sentir estafado, la verdad. No me quiero sentir estafado por por las empresas que venden juegos y que a veces prometen demasiado y no lo cumplen, ¿me entiendes? Eso es más que todo, honestamente. Y ahora, bueno, ya precompré Payday 3, por ejemplo, que me tinca que va a ser muy bueno, porque Payday 2 es muy bueno. Ya ellos tienen una idea y una visión de lo que quieren del juego, porque ya tuvieron muchos años con Payday 2, ¿no? Entonces esa es una buena forma de saber si la empresa sabe lo que quiere o no. ¿Podría equivocarse? Claro que sí. Podría cagarla igual y podría vender un juego de mierda. Pero bueno, hay menos posibilidades de que sea un juego de mierda. Porque ya tuvieron la experiencia de los usuarios, o sea, tuvieron el feedback, ¿no? O sea, la gente ya comentó, habló, lo que les gustó, lo que no les gustó y todo ese tema, ¿no? This could be useful. Eso fue, bueno, el que precompré. Después precompré Starfield, que Bethesda para mí es una compañía que honestamente es ganar o ganar. Sé que tiene juegos como por ejemplo Fallout 76, que no es el mejor juego del mundo y a mí no me gusta. Y yo lo compré y no me gustó y me decepcionó. Pero tiene otros juegos que son muy muy buenos, ¿okay? Entonces sí me fío más de Bethesda que de otras compañías, por lo menos yo. Ahora, esa es, como dije, mi percepción de las cosas. Yo siento que ese juego vale la pena. Y también precompré City Skyline 2. Las 2 versiones que compré, o sea, las 3 versiones que compré, tanto Payday 3 como City Skyline 2, como también el de juego de Starfield, digamos. Las 3 versiones que compré fueron en la versión más cara, que es la Premium Edition.
Y no me arrepiento, porque siento que son juegos que no creo que me decepcionen. Pero ya no, por ejemplo, ya hay varios juegos que tengo en mi lista de deseados que quiero probar porque yo soy un amante de los juegos. Que los tengo ahí, pero no necesariamente los voy a comprar, ¿me entienden? Hay juegos que ya no confío, hay juegos que ya simplemente... Elden Ring me encantó, pero como no hay un questline, o sea, no hay una forma, ni siquiera los modders tienen esa mierda. O sea, deberían haber agregado eso a todo esto. Ya, bueno, a ver, sigamos. Estaba viendo otra cosa, pero... Estoy bugueado, madre santa, man. Es que me puse a hacer otra cosa mientras tanto, pausé el video y todo, pero... Digamos que me puse a hacer otra cosa. No avanzado, o sea, ya debería haber terminado esta quest, pero bueno. Hace mucho rato. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Ya, gente, he estado hueveando mucho rato y no he avanzado nada, hermano. Nada, y debería haber avanzado, honestamente. Ya este juego ya me lo hubiera dado vuelta, honestamente. No sé si me lo hubiera dado vuelta, pero por lo menos ya estaría mucho más avanzado de lo que estamos. Esperaba terminármelo hoy día, pero como he hueveado demasiado mi día, no sé si lo acabe. He hueveado mucho. Estaba haciendo otras cosas y no estaba jugando, entonces no es que esté aburrido ni nada, pero es que me puse a ver otros videos de otras cosas porque quería jugar el Elden Ring, pero honestamente no hay un mod todavía de... Hay un mod que posiblemente te muestre las quests secundarias que se pueden hacer, pero no te dice exactamente cómo hacerlas, solamente te dice que están ahí y nada más. Entonces no creo que llegue el día donde alguien... Ojalá me equivoque y ojalá pase, pero ojalá que llegue el día donde alguien saque algo donde te marque exactamente qué tienes que hacer. Porque eso de estar viendo YouTube y jugar a la vez es la peor mierda que te puede pasar en el mundo, la verdad. Y yo respeto a todo el mundo. A mí me gustan los Dark Souls, no digo que no, pero el simple hecho que no tiene un questlog, man, a mí eso me parte el alma, no va conmigo. Realmente no va conmigo, no puedo. Es como que hay algo que me dice me dice no puedo. Es como... Por ejemplo, este combate de acá es muy parecido al de Elden Ring, honestamente. Obviamente que es diferente, ¿no? en su aspecto. Pero igual tiene un parecido, o sea, no siento que no tenga un parecido. Prendí Elden Ring como para acordarme cómo era. Y claro, me di cuenta de que el combate realmente no es tan diferente como este, o sea... Tiene un par de cosas que son diferentes, claro. Pero no es tan diferente. Eso es lo que quiero decir. Es muy parecido. Obviamente el daño que hacen los bosses y los monstruos en Elden Ring es mucho mayor, pero no es tan diferente. Sigamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Reunión familiar, reactor defector, necesitas una contrapieza para completar la reparación de un bombardero. Esto probablemente sea lo interesante. A ver. Vamos a ver esta mierda. Status update. Esto nada, me da hermana, todo lo que me da. We've heard a horde of mutants is approaching the border to Zakor. Ah, mira. How many? I don't know, but there's at least 2 Cyclopses with them. Someone in Zakor wants to secure the West. Mutants aren't an organized force. They're just a pack of dogs to unleash. It might just be them disrupting the forces there, rather than invading. O sea, ya sé que está acá y sé que puedo hacer esa misión, así que una buena idea es ir y hacer eso. Hey, I think I have something. More traces of ELEX? Yeah, but the deposit is close to an owl position in Zakor. We should make sure we're properly equipped before we go looking for ELEX there. I know Zakor. I'm ready to go there. All right. We're close to the ELEX, and I know we're close to answers.
Prefiero acabar esta misión, que es una misión de compañero, acabarla ahora, si es que puedo, porque acuérdense que eso es avanzar en la historia más que todo para poder lograr la The misión. ELEX. I can hear it everywhere. It's overwhelming. That must be the ELEX the Alps have collected in the Ice Palace. There must be huge amounts of it there. And yet, for all their efforts, they've missed a concentration of ELEX here in Zakor. I'll follow the trail, but I will need you to watch my back again, okay? Come on. I want to get out of here as quickly as we can. O sea, me acuerdo que cuando comencé el juego, lo primero que no me gustó, o que no me pareció tan bueno, fue la cámara. Pero después te vas dando cuenta de que en realidad no es tan, no es que sea mala. A veces se acerca y a veces no. A mí me gusta la cámara más de lejos, pero después, como dije, te das cuenta de que con el tiempo la cámara igual se aleja. No siempre, pero se aleja. Acá probablemente me va a encontrar con bichos. O sea, yo creo que para mí, para poder jugar Elden Ring, honestamente ya lo jugué y lo subí al canal un tiempo. Pero para mí jugarlo realmente completo tendría que agregar un questlog. Si no agregan un questlog, para mí no vale, la verdad. Sé que estoy muy acostumbrado a esto, pero es algo que los juegos hacen. No es algo que estoy pidiendo que no se haga. No es que estoy pidiendo algo que no se ha inventado. No se está inventando la rueda con esto. Pero bueno. Después de un año de haber salido ya no va a cambiar. Así que da lo mismo. Por eso digo da lo mismo. No va a salir, no va a cambiar, no nada. Han cambiado un par de cosas, sí, claro. Han mejorado un par de cosas. We'll have to get up there somehow, I'm afraid. Stay close to me. We aren't alone. Han cambiado un par de cosas, sí. Han mejorado un par de cosas también. Creo que sí. Siguen habiendo drops de FPS con una 4090 también. Eso no ha cambiado. Me da risa porque yo tengo BM2, tengo DDR5, tengo un procesador de 32 núcleos. O sea, man, ¿qué más pides? ¿Qué más puedes tener, digamos? Tengo refrigeración líquida. No sé, man, es como absurdo. Y son discos de lectura de 7000 de lectura. O sea, estamos hablando de como que quedan de 500 megabytes. Que un SSD es de 500. O sea, pues tienen 7000, 6000 de lectura. Y aún así tengo frame drops hasta 40 FPS en ultra con ray tracing. Entonces, no sé. Pero ese es un detalle, yo me lo podría comer, la verdad, no tengo problema. Sí, para mí el tema es el questlog más que todo. Pero sí, no sé. Yo por mi parte, después de la experiencia que tuve con ese juego, paso de un Soul-like, porque no me gusta. La verdad, prefiero ver un review antes de comprar un Soul-like porque, como dije, me decepcionó completamente. Y hay varios youtubers que hacían contenido Souls-like y ya no lo hacen. Son grandes, ¿no? It's cold. Bitterly cold. More than usual for this place. We must be in the right place. Just give me some space. I'll try to make this quick.
Pero no sé, yo digo cada juego para cada persona, la verdad. Al que le gusta jugar va a jugar porque le gusta y está bien. Está bien. Está bueno. No hay problema. Para eso están los juegos, para elegir que te guste y que jugar. Lo que da pena es comprar un juego y que te decepcione. Eso da pena. Realmente. ¿Por qué? Porque te costó caro y al final no lo terminaste, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó no es que no haya podido con los bosses, porque en realidad podía matarlos y maté a gran parte de los que sabía que podía matar, pero no sabía qué hacer después, ¿entienden? O sea, llegó un punto donde no tenía idea qué hacer. Y ese es el problema que me pasó a mí. The ELEX here is polarized, close to the ELEX that's been refined, as if it had been processed by ALB converters. What does that mean? Conscious or not, the ELEX is changing us. The ELEX in Adan is polarized one way. It's similar to mana. I hadn't felt that before, but I can now. Especially now I can feel how similar the ELEX here is to processed ELEX. The ELEX in Zakor is different from the ELEX in Adan? Yeah. We've picked up on these differences and made more ELEX that's the same. I think it changes our thoughts, too. Rational, emotional? It's tuned to us and us to it. Processed, organized here. Raw, unaligned mana in Adan. That ELEX changes the people it interacts with. Do you know of any other ELEX deposits like this? I'm not sure yet. Let me think about it. I'll see if I can sense anything. I've got a bad feeling about this place. About the side effects of ELEX. Yeah? Here, I have some mana for you. Thank you. Quiero ver qué onda, porque realmente no sé. Y no tengo idea si me va a mandar al nuevo descubrimiento. Tal vez ni siquiera me manda el nuevo descubrimiento. Entonces le voy a decir de que vuelva nomás, porque no me manda el nuevo descubrimiento. Olvide de que se vuelva nomás. Y probablemente voy a seguir esta misión. Ahora, podría seguir la otra misión y la ataque, porque también esa es una opción. Ahora, no sé qué va a cambiar. Voy a grabar antes de empezar esa misión y contar la cantidad de misiones que tengo, porque tengo una cantidad de misiones acá. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Son 5 misiones que tengo. Vamos a guardar. Veamos. We need to go there. Yeah. Well, if you insist on knowing what the Albs are planning, but this had better mean combat, not just a look-see. Well, it seems as if the rumors are true. 2 Cyclopses. Let's take them down. Wait a second. First, we should... No waiting! We're not out here to wait. We came to fight. Just get your ass moving and get on with it. Esto no es tan fácil, ¿eh? O sea, ella piensa que es fácil, pero no. O sea, estos de acá son unos hijos de puta. Creo que ni siquiera le hace daño, hermano. No, ni siquiera le hace daño, parece. O sí, no, ya, sí le hace daño. Lo que pasa es que estos no son fáciles. ¿Le hace daño?
Quiero ver, porque no estoy seguro. Madre santa. Espérense un segundo. Lo que pasa es que realmente este perro de acá pega. A menos que lo golpees un par de veces y te alejes, porque si no te alejas vas a morir. Por eso decía que es como Elden Ring. Es parecido, no 100% parecido, pero tiene algo de parecido. Bueno, no pensé que lo podría matar, pero lo maté. Así que supongo que el otro lo puedo matar también. Ok, esperemos que haga la animación que la va a hacer. Ahora le golpeo hasta que se quede sin estamina. Y ahora le golpeamos de nuevo. Pero la cagué porque tiró la animación. Igual va a morir. Antes me matan. Mutants, Cyclopses, they'll do for a start. But you promised Albelexiters. We'll get to them soon enough. Not soon enough for me. Let's kill these fuckers and go home. What are you doing, rushing into combat like that? Are you trying to get us killed? I'm trying to get the job done. If you can't keep up, fuck off. I thought you were a fighter. I spend enough time just standing around in the fort. I took that place. I did. So show me another damn challenge and stop wasting my time. I'm not running around with you to take down a few creatures. Let's do something that makes a real fucking difference. You can get a challenge, but don't get us killed. You don't risk, you don't live. You don't live, you stagnate. You stagnate, you might as well be dead. Turn it up, live it fast, make it fucking count. Now are we done here or what? Everything okay with us? Butterflies and honey. Stop being so soppy and let's get the job done, you asswipe. Here come... Follow me. Yeah, sure. There's gotta be some action here. No hay ninguna misión que marque la diferencia ahí. Y esta era la nave, me acuerdo que no la tenía lista todavía. Well, what do you think? It was a real struggle to get it here. But here she is. So, how long to repair it? Well, this thing has just had it. I'll need a lot of time to get her working again. Is the raider prepared to take off? Yes, Commander. It was a last-minute order, but we have it done. Good.
and will need to leave immediately. We had a problem with one of the thruster ports. It seems to have jammed. Will that affect the mission? It won't affect the handling, and someone would have to be a very good shot to hit it. Are you sure there's no time for a repair? My orders are to leave immediately. Complete final preparations for takeoff. Yes, Commander. And even then, the reactor is going to be a problem. That reactor coil won't last for long, I'm afraid. But let me get it working first. I'll tell you later if I need any more parts, okay? Hey, so I've heard you've gone and set up camp here. Yes, it looks like you're stuck with me. Ha! Then welcome to the madness. Big dreams, constant mutant attacks, and no shards. Exactly the right thing for schmucks like us, huh? So, heard you've taken over. Correct. Well, as long as you don't go turning into a complete asshat now you're in charge, then that'll be all right with me. Oh, and how do you want to be addressed now? Sir? Mr. Shithot Dictator, sir? Oh, Imperial Deity of the Everlasting Whoop-de-Hay, sir? Just get the job done. You can call me whatever you want. I'll get on with it right away then, sir. Mr. Shithot Dictator Whoop-de-Hay. You said the reactor coil needs replacing? Yeah, that thing won't last more than 2 kilometers. Then what do we do now? I need that Raider operational. Yeah, but where are we supposed to get an X-48 reactor coil? I found a replacement reactor coil for the Raider. Hey, yeah, that'll do it. That is a miracle right there. Right, I'll get to work and install it now. Some of them have taken to wearing the clothing of the free people. Why did they turn against the directive? Their unit was cut off from their ELEX rations. They developed emotions. They grew weak. Once their ELEX rations were restored, they should have seen the truth of that. Instead, they killed their own kind and ran. I want to know if they had help in escaping. Whatever the cause, this isn't isolated. Several groups of separatists have broken from our ranks recently. Separatists? You mean traitors? Do you think someone could be deliberately tampering with the ELEX rations? We should send word to all units. Any signs of emotion must be reported immediately. We will remain vigilant to the enemy within, as well as without. So speaks a true Alb. I am proud of you both. Your strength, your commitment to the cause, they are known throughout Zakor. We will bring you only honor, Father. The directive stands above all. Duty and honor stand above all. Without them, we are nothing. There is one thing that's worrying me about the Raider. What is it? Well, no. I'll tell you when I'm sure. I need some more time to check it over, all right? El reactor defectuoso completado, subí de nivel. Necesito subir esto a ambas cosas, tanto esto y esto. Estamos en nivel 31, no esperé llegar a ese nivel nunca, honestamente. I'll catch up with you again later. Pues, ¿qué dice? El exterior Sardona o Sardo es el presunto responsable del ataque y mi bombardeo esto. Los convertidores están secando la tierra por el libro que queda todo así que y esta mierda es acá. Yo creo que ya esto lo podemos ver honestamente porque igual desactivé los convertidores. What a fucking wreck. Ahora, ella como compañera no es que sea fuerte, honestamente. Claro, para matar bichos pequeños sí, obvio, cualquiera. Pero para matar un cíclope no, ni cagando. Ni cagando, nada de nada. Y para matar, por ejemplo, cualquier bicho grande, tampoco. Te puede ayudar a pegarle, pero no le va a hacer mucho daño. The converters you wanted destroyed.
There are no more active converters. I shut them all down. Then, on behalf of the free people, I thank you. The converters are the worst thing your people ever did to us. Well, I say your people, but perhaps you have earned my trust enough to separate you from the Albs and Zakor. Perhaps we can work together. Good. What else can you report? My raider is almost ready. The mechanic is preparing to bring the reactor online. Good. It could prove useful. Then are you going to tell me your plans? Get the raider finished. We need everything complete before I will share my plans with you. You've made progress. But the Albs must lose all their influence on the lands of the free people. And you must be ready to deliver on your promise to reach the hybrid. Then you will have earned my trust. Return to me when you have more to report. Entonces hasta ahí bueno, también llegamos a un punto de quiebre, la verdad. Probablemente yo creo que esto sea la opción. Vamos a pegar. Now where is Zardom? Wherever he is. This gives me a good chance to look through his things. Contact details for Ray. Research indicates he is capable of making the shot needed to hit the thruster on an Alb raider. Zardom used Ray to shoot down my raider. Ray. I am interested to hear what excuse he gives me this time. Y esto ya es lo último que vamos a ver el día de hoy, porque la verdad que ya estamos con la hora y no me quiero pasar, así que veamos qué me tiene que decir Rey. Y nada. Jackals. You know, I prefer it when the Albs stay in Zakor. They like it there. We like them there. Can't we just all agree on that and go home? Ray, there is something you should have told me. Now is the time. Okay. That tone is telling me something is wrong. Are you going to give me a clue? Zardom. Zardom? Zardom? You know who I'm talking about. Oh, well, yeah. The shit with your raider, yeah? I'm sorry. I was the guy that shot you out of the sky. I should have told you earlier, but you were so pissed about your armor, I thought, well, you'll probably kill me if I did. Why did you do it? I had no choice. Please, listen to me. You didn't give me a choice. You tried to kill me, you asshole. Yeah, I know, but listen. I had a reason, and nothing I can do now is going to change the past. It wasn't personal. Not from me. I took a job. A strange one. I didn't know who was hiring me. I was told to aim at the port on your raider. They gave me that information. I mean, at that point, you were just another Alb. Now I know you, and I know you're more than that. And I didn't even get paid. He threatened me. He has my brother, Tom. He said he would kill him if I didn't help. He still has him. He took your brother? Yeah. I didn't know you. You were my enemy. And Zardom, he was gonna kill my brother. You have to understand that. I do. I couldn't tell you because of that. He is still threatening him. Now I understand the note I read about changing a person into a jackal. What? What are you talking about? I think Zardom turned your brother into a jackal. He's among us, hiding in plain sight. But are you sure? You could be wrong. He could be lying. We'll know for certain if we can find him. But how can we find Tom?
I think I know where your brother is. What? Where? Tell me. There's a friendly jackal at Origin. I think that jackal is your brother. What? We should go there now. We have to help him. Yes, and I think I know how. In your contract with Zardom, I found the magical trigger that Zardom planted in your brother to turn him back. Okay, but hurry up before someone accidentally shoots Tom. Está acá, hermano. Come here, boy. We're going to get you out of here. Oh, Ryan. What? Ray? Is that you? Slow down. You're still a little dazed after what you went through. What happened? The last thing I knew was that Elexeter. Zardom. He transformed you into a jackal. But you're back now. You don't have an urge to scratch your ear with your foot, do you? I can't remember what happened. It's all right. The important thing is you are back again. Just sit down. You'll be fine. All right? You, of all people, got him back. After everything. I don't know what to say. You don't need to say anything. When did you realize that Jackal was my brother? Obviously, I found out just in time. Yeah, and I can't thank you enough for that. Oh, what have I done? Why did I deal with Zardom? All of this. You have to understand, I didn't know you, and now my brother? You'd better be talking about Zardom. Of course. You tried to help me, and I will pay off my debt to you, to the last shard, to the last drop of blood, I promise you. We still have a lot to do, so get your head straight, and let's get on with it. Where is Zardom now? I don't know. I really don't. My guess is that he's gone back to the Ice Palace. I mean, why else would he try and kill you? It has to do with Zekor, right? You have a point. Is everything okay with us? I don't know. You tell... Bueno, hice lo que pude ahí. Obviamente que... No, o sea, ¿por qué sabía que era el Jackass ese? O sea, el Jackal o Chacal, lo que chucha sea? Porque era el único que estaba dando vueltas por acá que no me hacía daño. Ahora, esta misión no la puedo seguir. Esta misión la puedo seguir. Y esta misión es la única misión que me queda, honestamente. O sea, me quedan 2 misiones. Es todo lo que me queda. No me queda más. Pero ella todavía no ha encontrado nada. Así que da lo mismo. Es como que lo único que me queda por ahora es esta misión de acá, ¿no? Que vendría a ser esto. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal, los veo a la siguiente, cuídense, ya estamos a punto de acabar esta cosa, está buenísimo, cuídense.